Familia Tampaisa TV, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más, agradeciendo su amable sintonía para EUSE, que les habla Miguel Jaramillo. Estamos en este proceso, avanzando en estos 12 pasos fundamentales en este proceso de aprendizaje. Vamos para el paso número 11, pero antes, como siempre, la bienvenida y el agradecimiento a nuestros invitados de cada programa. Sí, muy buenas. Yo soy Antonio, alcohólico anónimo. El grupo La Sobriedad de Yarumal se hace presente de nuevo con nuestro tema preferido, alcohol y alcoholismo. Muchas gracias. Hola, buen día. Un saludo cordial a Miguel, a Fray. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia. Feliz de estar aquí nuevamente, agradecido con el canal por el espacio que nos regala y listos para comenzar a trabajar en el programa de Alcohólicos Anónimos. Así es, ya estamos en la recta final, entonces paso número 11. ¿Qué nos dice este paso y de qué se trata? A ver, Miguel, el paso número 11 dice: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Como había dicho mi compañero en programas pasados, nosotros no somos profesionales del alcoholismo. Nosotros somos unas personas que un día el alcohol nos cogió por su cuenta, nuestras vidas se salieron de control, llegamos a Alcohólicos Anónimos, nos ayudó a salir adelante, nos ayudó a recoger nuestras dignidades que estaban muy perdidas. Y entonces nos dice, como pago, solo pedimos que lleven el mensaje. Y es lo que nosotros estamos haciendo, trayendo una razón que se envió hace 87 años por 100 primeros recuperados. Y les dio resultado y a nosotros de hecho nos está dando resultado. Esto puede que tenga sus complicaciones, pero si le cogemos el hilo al primer paso, el segundo es más fácil, el tercero más fácil, y así vamos subiendo los peldaños hasta llegar al número 12 y descubrimos que la aventura de la sobriedad es una gran aventura y es deliciosa. Este es el paso 11 y prácticamente nos está diciendo, hombre, vea, después de los 3 primeros pasos hechos a conciencia, eso sí, alma adentro, en el individuo se aloja un poder superior que posee todo el poder y toda la sabiduría. Ese poder y la sabiduría es la que tiene el Dios mío. Pero si yo entrego mi alma, mi vida, mi voluntad a Él, entonces ese poder superior, esa sabiduría, ese poder para mandar las cosas, para hacer ciertas cosas, ya lo poseo yo. A ver, entonces, con lo que quiere decir esto, que el individuo ya posee ese poder y esa sabiduría. Esas cosas son las que necesita para manejar cualquier situación, eso sí, si la sabemos manejar de forma adecuada. ¿Cómo las debo manejar? Yo no me las puedo tirar un día cualquiera de decir, ya estoy haciendo contacto directo con mi poder superior. No, esto tiene su sistema. Nosotros no nos podemos equivocar en el momento de aprender a tener contacto con él. Entonces, en sí, este paso lo que busca es aprender a usar ese poder que se nos dio, esa sabiduría que nos entró, para que haya un contacto más directo, más efectivo, porque nos dice el paso, para que nos direccione en qué es lo que Él desea para yo poderle servir mejor. Entonces es lo que queremos. Él nos dio un poder y una sabiduría. Eso está dentro de mí. Tengo que saberla direccionar para servirle a Él y para poder saber actuar en el mundo. Bueno, ahondemos un poco, entremos más en detalle con el tema de la oración y la meditación. Claro que sí, Miguel. A ver, antes de empezar a hablar sobre oración y meditación, pues yo quiero aclararle a la teleaudiencia de que nuevamente nosotros como alcohólicos y la comunidad en sí no somos, la comunidad no es religiosa, pero se trata de un programa espiritual. Cada alcohólico tiene su creencia porque es un ser humano, todos nacemos con creencias. Yo he sido criado con una creencia religiosa, cada quien tiene su creencia. En Alcohólicos Anónimos no obligan a creer en ningún Dios,
pero usted puede creer en el Dios que usted quiera. Como existen tantas sectas y tantas religiones en todo el mundo, cada quien cree en su religión, hoy en día mucho más. Entonces, yo quiero aclararle a la comunidad pues eso, y decirles que hablar de oración y meditación no es fácil tampoco, pero yo me baso mucho en lo que dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, porque ese es un programa de vida que yo estoy llevando y que muchos llevamos, y que en este momento nosotros hablamos por una comunidad. En este momento estamos representando nosotros dos aquí la comunidad de Alcohólicos Anónimos y estamos hablando por una comunidad entera. Entonces, por eso me gusta basarme mucho en lo que es la literatura, para que la gente no piense de pronto que es que uno se sienta aquí a hablar lo que no es, no. Yo me voy con lo que dice la literatura. Entonces, hablar de oración y meditación. La gente debe saber qué es orar y debe saber qué es meditar. La meditación, pues, muchas veces la tenemos como de pronto cuando nos sentamos a leer, ¿cierto? Un libro nos abre la mente, un libro nos ayuda a meditar. Las personas que practican deporte, que practican el yoga, una persona en ese momento está meditando. Una persona cuando se sale de sus casillas y quiere buscar un lugar descansado, un lugar en paz, quiere tomar aire y en ese momento empieza a meditar. Sí, lo mismo es con la oración. Las personas que tienen sus creencias religiosas, el que va a orar a la iglesia católica, va a orar a la iglesia católica, el que va a orar a la iglesia pentecostal, vaya a cualquier clase de oración. Entonces, pero Alcohólicos Anónimos sí nos habla de un Dios, nos habla de un Dios. Y todos tenemos un Dios. Vuelvo y lo digo, cada quien cree en el Dios que quiera. Yo tengo mi Dios y tengo mi creencia religiosa. Entonces, el programa desde el principio nos tiene un segundo paso que nos dice, llegamos a creer en un poder superior a nosotros, un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Ya estamos hablando ahí en parte de algo espiritual y de algo que nos invita a orar, ¿cierto? Y que nos invita a creer. El tercer paso también nos dice algo muy bueno, dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Ahí seguimos ampliando nuestra creencia. Y el paso 11 nos sugiere la oración y meditación. Entonces, aquí en el texto básico, me voy directamente a la literatura, nos dice, el paso 11 sugiere la oración y la meditación. Mire que el paso dice, sugiere, porque en Alcohólicos Anónimos todo es sugerido, nada es obligado. El que llega a Alcohólicos Anónimos no está obligado a quedarse y no está obligado a hacer nada de lo que no quiera hacer. En Alcohólicos Anónimos siempre se dan sugerencias, no se dan consejos, no se dan nada de eso, solo sugerencias. Nos dice, no debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Hombres mejores que nosotros la emplean constantemente. Funciona si tenemos la debida actitud y nos empeñamos en usarla. Bueno, más adelante nos dice, por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día y vienen una serie de preguntas y nos dice, ¿estuvimos resentidos? ¿Fuimos egoístas? ¿Faltos de sinceridad? ¿O tuvimos miedo? Todo esto nos invita a orar y meditar, ¿cierto? Nos dice, ¿le debemos a alguien una disculpa? Otra cosa que nos invita a lo mismo. ¿Hemos tenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona? ¿Fuimos bondadosos y afectuosos con todos? ¿Qué cosa hubiéramos podido hacer mejor? ¿Estuvimos pensando en mayor parte del tiempo en nosotros mismos? ¿O estuvimos pensando en lo que podríamos hacer por otros, en lo que podríamos aportar al curso de la vida? Todo eso es una serie de preguntas de las que me va hablando el texto básico sobre el paso 11 y sobre cómo, en qué puedo pensar yo para empezar a orar y meditar. Pero por aquí nos dice, pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación, el remordimiento o la reflexión mórbida, porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás. Después de haber hecho nuestra revisión, le pedimos perdón a Dios y averiguamos
¿Qué medidas correctivas deben tomarse? Por aquí nos dice también, al despertar pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración. Ahí nos está hablando de autoconmiseración y de motivos falsos y egoístas. Cuando habla de autoconmiseración, yo siempre me voy a esta palabra porque hay muchas cositas en las que nosotros, o yo como alcohólico, tengo mis defectos, pero a mí esa palabra autoconmiseración siempre me ha marcado, porque es que la autoconmiseración yo creo que es el peor enemigo que tiene un alcohólico. O sea, creerse menos, creerse como una cosita así chiquita y creerse menos que los demás, o muchas veces de pronto creer que es más grande que los demás. Y sentirse perseguido. Y sentirse perseguido. Entonces, eso es una palabra muy, muy delicada. Y eso ha hecho, digámoslo así vulgarmente, mella en mí. Yo he visto que cuando yo bebía, empezaba con esos padecimientos de autoconmiseración. Nadie me quiere. Toda esa clase de cosas que dicen, no, pues que yo soy el mejor dicho. Y son muchas cosas de las que nos habla esta parte del texto básico. Nos dice por aquí, vea, tal vez no podamos terminar el curso en seguir, en este caso le pedimos a Dios inspiración, una idea intuitiva o una decisión. Procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma, no batallamos, no debemos pelear contra nada. Ya a este paso, ya estamos terminando los 12 pasos de recuperación, ya en este paso 11, con todos los demás pasos debimos haber aprendido muchas cositas. Entonces, por eso es que esto nos invita a orar y meditar. Y más adelante vamos a ver cómo es que vamos a orar y cómo es que vamos a meditar. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando unimos, entrelazamos, encadenamos nuestro examen de conciencia y lo que es la oración y la meditación? Miguel, a ver, ya como habrán notado los televidentes, a estas alturas ya nosotros no hablamos de licor, ya hablamos de vida, Cuando el programa está regularmente bien llevado, o sea, no a la perfección, pero sí con cierta constancia y con cierta voluntad, ya el licor pasó a un segundo plano hace mucho rato. Ya lo que necesitamos es vivir sobrios, aprender a vivir sobrios. Habíamos dicho que el examen de conciencia, lo acaba de decir mi compañero, es cómo me fue hoy en cuanto a egoísmo, en cuanto a resentimiento, ese es mi examen de conciencia. Aquí la literatura arranca con un pedacito que dice, casi los únicos que se burlan de la oración son aquellos que nunca han rezado con suficiente asiduidad, o sea, seguido. Aquellos de nosotros que nos hemos acostumbrado a valernos asiduamente de la oración, el tratar de desenvolvernos sin rezar nos parecería tan poco sensato como privarnos del aire, de la comida o de la luz del sol. Y por la misma razón, cuando nos privamos del aire, de la comida o de la luz del sol, el cuerpo sufre. Y de la misma manera, cuando nos negamos a rezar y a meditar, privamos a nuestras mentes, a nuestras emociones y a nuestras intuiciones de un apoyo vital y necesario. Así como el cuerpo puede fallar en sus funciones por falta de alimento, también puede fallar el alma. Entonces, nos está ratificando que la oración y la meditación son algo muy necesario en nuestras vidas, después de que pasemos los 10 primeros pasos. Son muy necesarios recordar todos los días que decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades en mano de ese Dios, de ese poder superior, y que Él es el que nos está dando el poder para torear todas las situaciones que nos presenten. ¿Cuál es la idea? La idea no es que le suceda como me sucedió a mí cuando llegué a la comunidad, que me decían, ore mucho, ore mucho. Y entonces yo decía, orar, sinónimo de rezar. Y entonces cuando logré conseguir dónde dormir, entonces veía televisión hasta las 11 de la noche. Cuando estaba a punto de dormirme, me paraba a orinar para acostarme. Entonces mientras orinaba, me acordaba que no había rezado. Entonces orinaba y rezaba. Y fuera de eso, miraba dónde estaba el cepillo de dientes. Entonces orinaba, rezaba, me cepillaba.
Y en el subconsciente le decía, acordate Señor que hoy estuve muy pelado, que mañana necesito con qué pagar la luz, con qué mercar, con qué es. Entonces yo, y es que ya recé, ya oré. No, me lavé los dientes, oriné, recé, hice la lista, todo lo que le pedí a Dios, sin preguntarme ni siquiera qué le di yo hoy. Entonces es lo que buscamos, que la gente no se equivoque como me equivoqué yo al principio, que de rezar nana y cucas, hacía todo menos rezar. Eso sí, le sacaba una lista interminable a mi poder superior para que me las cumpliera el otro día como todo buen borracho. ¿Cómo entonces hemos de meditar? Bueno, volvemos nuevamente a lo que estamos hablando, oración y meditación. Entonces, algo que nos puede llenar de mucha espiritualidad. No volvernos unos santos, porque es que nosotros no somos santos. Y somos seres humanos y todos cometemos errores. De nuevo a la teleaudiencia, recordándole que Alcohólicos Anónimos no vuelve santo a nadie, pero encontramos mucha forma de recuperarnos en la comunidad y eso es algo que vale la pena. Vea, la literatura nos dice que a lo largo de los siglos la experiencia concreta de la meditación y la oración ha sido, por supuesto, inmensa. Dice, como te hablaba ahora de los libros, dice, las bibliotecas y los templos del mundo constituyen una rica fuente de tesoros para descubrir para todo aquel que busque. Que busca encuentra, ¿cierto? Si yo estoy buscando lo malo, encuentro lo malo. Pero si yo estoy buscando el bien, encuentro el bien. Y yo por eso lo digo, la literatura abre la mente. Abre la mente. Cuando usted abre un libro, el libro que quiera usted leer, y se concentra con ese libro, su mente se abre y encuentra muchas cosas buenas. Entonces nos dice, es de esperar que todo alcohólico anónimo que haya tenido una formación religiosa, que valora la meditación, vuelva a practicarla con mayor devoción que nunca. Y nos viene aquí una pregunta, dice, pero ¿qué vamos a hacer el resto de nosotros menos afortunados que ni siquiera sabemos cómo empezar? Bueno, nos dice aquí, podríamos empezar de la siguiente manera. Busquemos primero una buena oración. O sea, entonces para meditar hay que orar, hay que conjugar esas dos. No tendremos que buscar muy lejos. Los grandes hombres y mujeres de todas las religiones nos han legado una maravillosa colección. Vamos a considerar aquí una que se cuenta entre las clásicas. Entonces aquí, cuando estamos leyendo esto, nos cuenta que van a considerar una oración. Aquí, en este párrafo, hay una oración de San Francisco de Asís, que nos ayuda a entrar en oración y a entrar en meditación. Entonces me salto el párrafo que sigue y dice la oración de San Francisco de Asís, que era un hombre que no era alcohólico, él no era alcohólico, pero también era un ser humano y también tenía tentaciones. Todos los seres humanos tienen tentaciones o tenemos tentaciones, no puedo hablar de quién, tengo que hablar es de tenemos tentaciones. Y nos dice, para que la teleaudiencia escuche la oración, es muy bonita, dice, Dios, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya discordia, armonía, donde haya error, verdad, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría. Entonces aquí viene el resto de la oración, que es algo muy bueno, dice, Dios, concédeme que busque no ser consolado, sino consolar. No ser comprendido, sino comprender. No ser amado, sino amar. Porque olvidándome de mí mismo, oiga lo que dice ahí, olvidándome de mí mismo, pensando en los demás, me encuentro perdonado, porque olvidándome de mí mismo me encuentro. Perdonando se me perdona. Muriendo en ti, nazco en la vida eterna. Amén. Mire que yo estoy hablando de que Alcohólicos Anónimos no es religioso, ¿cierto? Pero es espiritual y todos tenemos creencias. Y aquí se basa en una oración demasiado religiosa. Pero
es algo como el ejemplo que nos da el paso para poder entrar en oración y meditación, sobre todo en meditación, que estamos hablando de meditación. Entonces nos dice aquí más abajo, ya que somos principiantes en la meditación, puede ser conveniente que volvamos a leer esta oración varias veces muy lentamente, saboreando cada palabra e intentando absorber el significado profundo de cada frase e idea. Nos vendrá aún mejor si podemos entregarnos sin resistencia alguna a lo expresado por nuestro amigo. Y aquí nos dice algo muy importante, porque en la meditación no hay lugar para el debate. Nos dice, no hay lugar para el debate. O sea, cuando yo estoy concentrado en algo, estoy en eso. Y no tengo por qué entrar a buscar lo que no está, lo que no entra ahí, como lo que no encaja con la meditación. Yo estoy buscando el bien, ¿cierto? No tengo por qué descuidar mi mente y pensar en otra cosa. Dice, descansamos tranquilamente con los pensamientos de alguien que sabe, a fin de poder experimentar y aprender. Y el último parrafito que viene aquí nos dice, como si estuviéramos tumbados en una playa soleada, o sea, puede ser como si estuviéramos haciendo yoga o como si estuviéramos sentados en una playa orando. Nos dice, serenémonos y respiremos profundamente el ambiente espiritual que por la gracia de esta oración nos rodea. Dispongámonos a sentir y a ser fortalecidos y elevados por la gran belleza, amor y poder espiritual expresados por estas magníficas palabras. Dirijamos ahora nuestra mirada al mar y contemplemos su misterio, y levantemos los ojos al lejano horizonte más allá del cual buscaremos todas aquellas maravillas que aún no hemos visto. O sea, más de ahí no sé cómo explicar, porque la literatura nos está diciendo más o menos cómo debemos meditar. O sea, nos está explicando que cuando queramos estar en paz, busquemos una parte donde podamos estar en paz y donde podamos sentarnos a meditar. Muchas veces la iglesia está sola, ¿cierto? Y muchas personas buscan la iglesia cuando está sola. Yo soy una de las personas que, pues, yo no voy a la iglesia todos los días, voy por ahí 4 o 5 veces al año, si mucho. No tengo por qué hablar aquí de que yo soy un religioso, no. Voy a la iglesia muchas veces cuando tengo esas desesperaciones y esas cosas que me están inundando, porque como yo soy ser humano y porque como la vida no es así derechita, también tengo dificultades. Entonces muchas veces busco de la iglesia cuando está sola y me siento, medito, oro, hablo con Dios, porque en la iglesia también me encuentro con Dios. Y así podemos llegar a hacer muchas cosas buenas. Claro, he escuchado mucho la palabra meditación y orar también. Encuentro el significado, por decir algo, de meditación, uno de tantos, que es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Yo pienso que meditar es no como ahorita decía el compañero, me pongo a orar o a rezar o a pedirle, dame trabajo, mira cómo está esta situación, pero lo hago por la necesidad y al otro día me levanto a las 11 de la mañana. O sea, uno tiene Claro. que meditar, pensar, organizar bien como esa vida que llevo para poder, cuando vaya a orar, a conversar con ese ser superior, saber cómo él, desde esa fuerza superior, me puede ayudar, pero desde mi compromiso, mi responsabilidad, pues obviamente yo pueda primero dar ese paso también y tener ese compromiso de tener entre la meditación y lo que puedo hacer en esa decisión. Es que, Miguel, es que eso fue lo que nos vio a nosotros toda la vida cuando bebíamos. Bebíamos por autoconmiseración, es que yo he sido muy de malas, es que no tengo trabajo, es que aquella se maneja mal, es que aquellos no me valoran, esto y lo otro. A pensar realmente a meditar. Pero no nos conveníamos, porque entonces ¿cómo dejábamos el guaro? Donde nos sentáramos realmente a meditar, veríamos el problema que éramos. Pero pasaron muchos años para que nosotros nos diéramos realmente contra el piso y cayéramos en cuenta que teníamos problemas. Pero nosotros borrachos no sabíamos y no pedir el numerito del chance que jugué ayer, una platica para bajarme aquella de encima, cualquier peso para desenguayar, que yo te prometo que mañana no bebo más.
Entonces, cambiar ese molde de todos los días pedir y no dar nada, no dar nada. Entonces lo que decimos aquí, Alcohólicos Anónimos no nos está enseñando, nos está dando bases para que lo hagamos. No es fácil aprender a meditar, es muy fácil para aquella gente que, como dice mi compañero, practica el yoga, practica todas esas cosas. Los deportistas lo están utilizando mucho para concentrarse y hacerlo mejor. Ha estado muy de moda la meditación, muy de moda. Vuelvo y repito, yo no soy un profesional en esto de orar y meditar, pero sigo siendo muy chillón. Yo lloro y le digo, dale pues Señor, ve, no me dejes así colgando. Soy bueno para llorar todavía, pero ahí estoy bregándole. Bueno, paso número 11, oración y meditación. Se nos está terminando el tiempo desafortunadamente. Señores, conclusiones de este paso número 11 en la primera parte. No, invitarlos pues a que por medio de la literatura abramos la mente. No necesitamos pues hablar sobre la base de la literatura de Alcohólicos Anónimos, sino a la teleaudiencia que puede sentarse a leer un libro que le abra la mente, buscar de Dios. Hay una palabra que yo no puedo asegurar, pero que siempre he escuchado mucho, que dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿cierto? Y el hombre cuando empieza a tener uso de razón, abre su mente y debe valerse por sí mismo. Entonces todos tenemos las capacidades de valernos por sí mismo. Entonces bregar, intentar hacer las cosas bien y saber que como ser humano yo también puedo llegar a ser alguien en la vida, y eso es de mucha satisfacción para cada persona que quiere buscar una meta en la vida, ¿cierto? ¿Hay algo más que decir acerca del paso 11 de oración y meditación? Les prometemos que en nuestro próximo programa terminamos de comentarles algo sobre aquello. Muchas gracias por todo y hasta una próxima oportunidad. En pantalla, como siempre, la dirección y el teléfono. Grupo de la Seguridad del municipio de Yeromar siempre nos espera con los brazos abiertos. A ustedes muchas gracias y hasta un próximo programa.